Hoy en Draw My Life, el cementerio debajo del colegio. Era mi primer día en un colegio nuevo, y los nervios me estaban comiendo viva. Mi corazón latía demasiado rápido, y mis manos no paraban de temblar. El miedo a no encajar con los otros seguía ahí. De repente, un ruido me sorprendió y miré por la ventana. Había empezado a llover. No sé por qué, pero la lluvia me daba una mala señal. Sentía que algo malo iba a suceder. Antes de salir por la puerta, pasé por la cocina para despedirme de mi madre. Estaba sentada en la mesa con el ordenador trabajando y tomando una taza de café. Al verme en la puerta se levantó en un instante para abrazarme. «Tranquila, has pasado por mucho y entiendo que tienes miedo, pero todo va a salir bien», me dijo, pero no le respondí. Salí de la cocina, cogí la mochila y con las botas de lluvia puestas y un paraguas en la mano me dirigí al colegio. De camino la lluvia salpicaba por todas partes y el viento que la acompañaba me hacía el camino muy complicado. Había momentos en los que apenas conseguía ver delante para tener cuidado y no estamparme contra un poste. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, pude ver el edificio principal del colegio a lo lejos. También vi pequeños puntos coloridos entrar por el portal principal y supuse que eran alumnos con paraguas, pero al acercarme algo más llamó mi atención. Escondido detrás de los inmensos árboles y entre los arbustos, pude distinguir una serie de lápidas y me di cuenta de que se trataba de un cementerio, justo debajo del colegio. Una cerca de metal muy alta separaba el edificio del cementerio y noté que me había quedado paralizada en el camino observándolo. No sabía si era el viento de la tormenta o el lugar tenebroso que tenía frente a mí, pero los pelos se me pusieron de punta. Decidí entrar en el edificio y al pasar por la entrada me llevé un gran susto cuando un fuerte relámpago azotó el cielo. Me recibió la directora y tras una charla rápida me llevó al aula de mi clase. Entré con mucho cuidado y de inmediato sentí 20 pares de ojos mirándome fijamente. El profesor señaló la silla libre que quedaba al fondo de la sala y me fui a sentar, dejando un rastro de gotas de agua por el camino. La asignatura era de matemáticas, la que peor se me daba, y aunque el profesor hablaba yo no podía prestar atención. Mi mirada se iba a mi alrededor, a los otros compañeros, y yo inmediatamente imaginaba lo que pensaban de mí. En eso una voz interrumpió mis pensamientos. «Oye, chica nueva», me decía. Giré a mi derecha y vi que la chica que estaba sentada a mi lado me estaba llamando. Después de la clase nos pusimos a hablar. Descubrí que se llamaba Lucía y que era una chica diferente al resto de la clase. Su actitud era rebelde, no parecía importarle lo que los otros pensaran de ella, y por eso no me separé de su lado. Fue durante el descanso cuando le pregunté acerca del cementerio que había debajo del colegio, y ella me habló sobre la leyenda. La historia cuenta que hace mucho tiempo el colegio había sido un hospital psiquiátrico de muy alto nivel, pero un incidente ocasionó su clausura y la muerte de 50 pacientes ingresados. La responsable había sido una de las mujeres ingresadas, que sufrió de un brote psicótico a mitad de una noche donde creía que había sido poseída por un demonio. Cuando los médicos y enfermeras intentaron tranquilizarla, se volvió eufórica y atacó al personal. Fue encarcelada, pero murió a las 2 semanas. Según Lucía, la leyenda dice que algunos la han visto pasear por el cementerio, pero que todo aquel que se acerca no sale con vida. Entonces una sonrisa se plantó en la cara de la chica y entendí su significado. Su plan era escaparse al cementerio durante uno de los descansos para explorar el lugar y continuar con historias de la leyenda. La idea no me agradaba en absoluto, ya que no quería meterme en problemas en mi primer día, pero a la vez no ir significaba renunciar a la única persona con la que había podido interactuar. Así que no dije nada y el plan se puso en marcha. La oportunidad perfecta se presentó cuando vimos que había dejado de llover. Bajamos al campo de fútbol en el patio trasero y salimos por la puerta de mantenimiento que estaba al fondo. Unas grandes escaleras descendían hasta el cementerio y con cuidado de no resbalarnos, tomamos el camino. Conforme íbamos llegando, el frío aumentaba y me apreté la chaqueta para intentar entrar en calor. Finalmente llegamos a la cerca que rodeaba el cementerio. Lucía me miró con una sonrisa y entró. El cementerio me parecía aterrador. Una niebla cubría las tumbas y apenas conseguía ver por dónde pisaba. Además, la tierra mojada y el barro me desbalanceaban a menudo, amenazando con tirarme al suelo. De vez en cuando veíamos alguna rata o algún insecto caminar por nuestros pies haciéndonos gritar. Cuando miré a Lucía tenía una cara nerviosa y pude deducir que ella también tenía miedo. Le pregunté si estaba bien y ella solo respondió que la lluvia había hecho un buen trabajo, porque de todas las veces que había bajado, el cementerio nunca había parecido tan tenebroso como ahora. Le sugerí salir de allí y regresar al colegio, pero ella me ignoró y continuó caminando. Después de un rato encontramos una roca enorme y nos sentamos allí. Volví a sentir que las manos me temblaban como lo habían hecho aquella mañana, y estaba segura de que no se debía al frío que hacía.
Pero Lucía no paraba de hablar, seguía contando historias sobre la leyenda del cementerio. Algunas historias afirman que después de la construcción del colegio, la mujer se dedica a cazar a aquellos estudiantes que se atreven a entrar. De repente una corriente de aire frío pasó por donde estábamos sentadas. Me volví a apretar la chaqueta cuando escuchamos unos gritos a la distancia. Miré hacia la niebla que había por todo el cementerio, pero no podía ver nada o a nadie. Los gritos continuaron y mi corazón se volvió a acelerar. Lucía estaba mirando a todos los lados, pero al igual que yo no veía nada. Cada vez los gritos eran más fuertes e intensos, pero no fue hasta que escuchamos a alguien gritar ¡ayuda! Que nos levantamos de la roca. En ese momento los gritos pararon y se empezaron a escuchar pisadas a nuestro alrededor. «Si esto es una broma, puedes parar ya, por favor», le dije inmediatamente a Lucía, pensando que esto se trataba de una novatada de muy mal gusto. Pero la miré y su cara me lo dijo todo. Esto no era una broma, y ella estaba igual de sorprendida que yo. Las pisadas continuaron y pronto se les unió una voz siniestra que nos llamaba. ¿Qué hacéis allí? Venid a jugar conmigo. Decía una voz que parecía ser la de una mujer. Noté que el cielo estaba oscureciendo y pensé que teníamos que salir de allí en ese momento. Cogí la mano de Lucía y me puse a correr hacia la salida sin saber a dónde ir ni dónde estaba. En un instante ella me apretó la mano y me dirigió en la dirección correcta, y yo intenté seguir su paso. Los gritos volvieron y yo sentí la adrenalina correr por todo mi cuerpo, obligando a mis piernas a moverse. Finalmente vi la cerca y el arco por donde habíamos entrado, y entonces apareció ella, a unos metros de donde estábamos. Por un momento pensé que se trataba de una sombra, pero poco a poco noté sus detalles y facciones. Era la mujer de la leyenda. Su cuerpo era de un color entre gris y verde, sus ojos completamente negros y su pelo, largo y despeinado, cubría parte de su rostro. Sus uñas eran muy largas y algunas estaban rotas en la punta, pero lo que más me desconcertó fue los restos de sangre que había en su ropa, en sus brazos y en su cara. Su mirada estaba puesta en nosotras, sus ojos negros mirándonos fijamente. De repente la mujer giró la cabeza hacia un lado y una sonrisa malvada apareció en su rostro. Sus brazos y sus piernas se retorcieron, haciendo un sonido muy desagradable, como si se estuvieran rompiendo sus huesos. Entonces su boca se abrió y de ella salieron los gritos que habíamos escuchado antes. Esos gritos aterradores que nos dejaron heladas y paralizadas sin poder movernos. No nos quedaba otra opción más que huir y escapar del cementerio. Con una mirada entendimos lo que había que hacer y nos pusimos a correr otra vez. Había que rodear a la mujer para conseguir llegar al arco de entrada. La mujer lanzó otro grito estremecedor y cuando me giré vi que estaba corriendo a una velocidad muy alta hacia nosotras. Seguí corriendo y entonces vi a Lucía tropezar con una piedra y caer al suelo. La mujer corrió hacia ella con los brazos levantados y lanzaba gritos desesperados. Fui a ayudar a Lucía cuando un rayo cayó en uno de los árboles del cementerio. La luz me cegó por completo y al caer al suelo todo se volvió oscuro. Me despertaron gotas de agua en mi cara, estaba lloviendo otra vez. Abrí los ojos y me encontré bajo la oscuridad de la noche, sola en el cementerio. De un golpe las memorias de lo que había sucedido hacía unas horas invadieron mi mente y recordé a Lucía. Me puse de pie en un instante y miré a mi alrededor. No había nadie más en el lugar, estaba sola. Al contrario de esa misma mañana, la lluvia era mucho más suave y el frío había desaparecido. Me dirigí al lugar donde había visto a Lucía por última vez, tumbada en el suelo, pero ella ya no estaba. En su lugar había una mancha roja de lo que parecía ser sangre, y unos pasos más adelante encontré su abrigo rasgado por la espalda y con las mismas manchas rojas que había en el suelo. Volví a mirar a mi alrededor por todo el cementerio, pero no había nadie y me di cuenta de que la niebla también había desaparecido. Cogí el abrigo de Lucía y salí por la entrada principal. Tenía que regresar al colegio e intentar descubrir qué es lo que había pasado y dónde estaba ella. Pero en cuanto subí las escaleras no pude creer lo que vi. El edificio principal del colegio, del cual habíamos salido para bajar al cementerio, no tenía el mismo aspecto que antes. Las paredes estaban llenas de agujeros y alrededor, en el suelo, no había nada más que escombros y restos. El edificio estaba hecho ruinas, como si algo hubiera explotado dentro. En ese momento recordé el relámpago de antes y me acerqué al edificio para ver si había alguien dentro. Pero el interior estaba completamente vacío, no había ningún rastro de material o personas dentro. Todo me parecía tan extraño y confuso que comencé a sentir un dolor agudo en la cabeza.
Saqué mi móvil del bolsillo de mi chaqueta, pero la pantalla me marcaba que no tenía cobertura ni datos, así que decidí regresar rápido a casa, donde estaba segura de que mi madre me estaba buscando. Pero en el sitio donde debía encontrar mi casa encontré una panadería. Un letrero en la puerta llamó mi atención. Decía que el lugar se había fundado hacía un año, pero hacía un año yo estaba viviendo en mi casa y el local no existía. Sin pensarlo entré a la panadería y pregunté acerca de lo que había sucedido con el colegio arriba del cementerio. La dependiente me miró sorprendida. Me dijo que allí nunca había existido un colegio y que esas eran las ruinas de un antiguo hospital psiquiátrico con una historia muy oscura. Déjanos en los comentarios qué otras historias aterradoras conoces y si no quieres perderte ninguna, no olvides dar like a este vídeo y suscribirte. ¡Hasta el próximo vídeo!